Capítulo 141 Sin pensamientos, separación. Inazuma, Isla Seirai. En ese momento, la terrorífica tormenta eléctrica se disipó, el cielo despejado regresó y todas las fluctuaciones de la energía del rayo desaparecieron. Raidenei, sentada con las piernas cruzadas sobre una enorme roca, abrió lentamente los ojos, exhalando una bocanada de aire turbio. El Musou Isin frente a ella emitía un siseo constante desde la superficie, como si se hubiera vuelto inusual, incluso con las grietas que lo cubrían. Enseguida, la mirada de Raidenei se endureció, un brillo afilado se reveló en sus ojos. Se levantó lentamente y, con un pensamiento, aparecieron múltiples pantallas virtuales dinámicas frente a ella. Sin dudarlo, seleccionó rápidamente el modo de desafío 1 contra 1, y Raidenei finalmente se decidió por uno. La escena cambió, aire fresco le acarició el rostro, y lo que vio fue un lugar muy familiar. La Inazuma de hace mucho tiempo, llena de encanto de cuento de hadas. En las montañas y los campos, en los mercados, en las profundidades de las montañas y en el mar, había rastros de yokai. Los grandes yokai vivían en armonía, llevando vidas humanas, sin molestarse entre sí, activos en cualquier lugar, como si fueran el cuerpo principal de Inazuma, mientras que los humanos parecían insignificantes. Pero los humanos tampoco fueron rechazados. Al ver esta escena, la expresión de Raidenei era un tanto inexpresiva, muchos recuerdos afloraron de repente. En ese entonces, como Kagemusa, estaba absorta en las artes marciales. Aunque no prestó mucha atención a otros asuntos, podía sentir profundamente la atmósfera armoniosa de Inazuma. Especialmente como una de las gemelas diosas de Inazuma, profundamente influenciada por Raiden Makoto, sus recuerdos de Inazuma eran demasiado profundos. Volviendo en sí, había un muerto debajo, y se oía un grito de alegría. Algunos pequeños yokai que apenas comenzaban a hablar se perseguían y jugaban, divirtiéndose mucho. Y no muy lejos de ese grupo de pequeños yokai, la sabia y gentil Raiden Makoto los observaba. Raiden Makoto, vestida con un kimono de color claro, con el pelo corto púrpura, sonreía suavemente de vez en cuando. Cada movimiento y cada ceño fruncido irradiaban encanto, haciendo que la gente se perdiera en su belleza absoluta. En ese momento, Raiden Makoto de repente contuvo su sonrisa, y su rostro blanco como la nieve cambió. Como diosa, su percepción no era débil, pero aquí, solo tenía su propia conciencia y personalidad, y no tenía idea de quién era esa forastera en el cielo. Incluso si su rostro era el mismo que el suyo, solo se sorprendió. La mirada de Raiden Makoto se centró en Raidenei, quien, naturalmente, también lo notó. No ha cambiado nada, Makoto sigue siendo tan hermosa. Un suspiro resonó en su corazón, la añoranza era increíblemente densa en este momento. Raidenei casi quiso aparecer junto a Raiden Makoto y abrazarla con fuerza, pero la realidad le recordó que tenía que matarla. ¿Quién eres? ¿Una diosa que viene de lejos? Solo hay una aquí, si quieres vivir aquí, no me importa. Una ráfaga de viento fragante llegó, una sombra púrpura brilló, y Raiden Makoto pronto llegó frente a Raidenei, pero cautelosa, todavía se mantuvo a más de 10 metros de distancia. Por supuesto, si quieres ocupar este territorio, tampoco está mal, siempre y cuando puedas prometerme tratarlos bien. Al percibir el aura en el cuerpo de Raidenei, Raiden Makoto frunció el ceño ligeramente, sintiendo algo siniestro en su corazón. Ella era una diosa, es cierto, pero desde el principio hasta el final, nunca había desenvainado una hoja. Al oír esto, Raidenei no respondió. Tú y yo, nos parecemos tanto, ¿eres? Raiden Makoto continuó hablando, su corazón estaba lleno de asombro y dudas, demasiadas preguntas a la vez. Makoto, tú y yo nos veremos pronto, espérame. Tras meditarlo largamente, Raidenei miró a la persona familiar frente a ella y de repente sonrió, una lágrima brilló en sus ojos, y lentamente lo cerró. Al ver esta escena, Raiden Makoto se quedó atónita. 1000 pensamientos la asaltaron, sin entender el significado de sus palabras. Sin embargo, si era capaz de pronunciar su nombre, entonces. Lamentablemente, al instante siguiente. Antes de que Raiden Makoto tuviera tiempo para pensar más. Solo se escuchó un chis. La velocidad de Raiden fue increíblemente rápida. La afilada Musou Isin atravesó el pecho de Raidenei, tan veloz como un rayo, sin siquiera darse cuenta, perforó instantáneamente el cuerpo de Raiden Makoto. La densa energía elemental electro, como un demonio chupasangre, se agitaba dentro de ella, devorando constantemente su vida. Un golpe repentino, que era imposible de prever. Tú, también,
la misma espada. ¿Quién eres exactamente? Raiden Makoto, sin haber tomado ninguna precaución, miró con incredulidad la escena frente a ella. Apenas terminó de hablar, el terrible poder dentro de ella destruyó su vida, hasta que se convirtió en fragmentos y desapareció. En un instante, Raiden Ei sintió que la atmósfera se volvía opresiva, a pesar de que los pequeños demonios de abajo seguían jugando alegremente. Uf. A pesar de no haber usado mucha fuerza, Raiden Ei jadeó profundamente, miró todo a su alrededor, se quedó unos minutos añorando y luego se marchó. Al aparecer en el exterior, tenía un fragmento más en su mano. Miró profundamente el fragmento en su mano y lo apretó con fuerza. Después, es hora de ir allí. Capítulo 142 Conocimiento prohibido, Ciudad Sumeru. La señorita Raiden Ei es demasiado decidida. ¿Cómo pudo atacar a una hermana mayor tan amable? Directamente la mató de un tajo. Preferiría que esa puñalada me la hubieran dado a mí. ¡Qué dolor, JPG! No es así, si fuera decidida, la señorita Raiden Ei no se habría quedado tanto tiempo, y cuando asestó el golpe, tenía los ojos cerrados. Lo más importante es que se parecen tanto que creo que deben ser hermanas de sangre, es decir, gemelas arcontes. Sí, escuché a la señorita Raiden Ei y a la señora Yaemiko discutirlo a menudo, así que no hay duda. El nombre de la hermana Raiden Ei debería ser Raiden Makoto. Dentro del espacio secreto. Después de una larga espera. Finalmente sonó el aviso del juego de la fortuna nacional. Naida, que había estado pensando durante mucho tiempo, no se sentía cansada, sino que sus ojos brillaban. El conocimiento se multiplicaba en su mente, cada vez más, pero no podía llenarla, y se integraba, ordenándose en filas. Estaba encantada de nadar en el océano del conocimiento. Después de escuchar el aviso, levantó la vista y, efectivamente, el espacio grisáceo circundante se disipó, volviéndose gradualmente más brillante. Lo que estaba delante de ella la decepcionó un poco. Lo que vio no fue una exuberante ciudad de Sumeru, sino un paisaje amarillento de dominio marchito por todas partes, y la ciudad de Sumeru, no muy lejos, ya estaba envuelta en una neblina negra y opresiva, deprimente. Sin duda, este segundo espacio secreto es toda la ciudad de Sumeru. Sin embargo, además del flujo de sangre negra en el suelo causado por la llegada de criaturas alquímicas, también hay contaminación del conocimiento prohibido de color negro rojizo. El conocimiento prohibido se transforma en formas conscientes individuales, que perturban varios lugares e infectan varios organismos vivos. Algunos se transforman en tentáculos, envuelven a los organismos vivos e invaden su conciencia. Al ver esta escena, Naida sintió un escalofrío en la espalda y, por instinto, sintió que le brotaba sudor frío. No tenía miedo, simplemente no esperaba que Sumeru se volviera así cuando llegara el desastre de la oscuridad. Ella claramente se había quedado en ese momento, pero la situación en la ciudad de Sumeru mejoró después, y no creía que ella misma hubiera eliminado el conocimiento prohibido. Pero el árbol del mundo tiene recuerdos, y de hecho fue ella quien lo hizo, aunque lo dude profundamente. Anciano señor de la roca, ha comenzado. Naida dijo suavemente, mientras ejercía sus poderes. A su alrededor, el sueño invisible desapareció y la figura de Zhongli quedó expuesta. Hay que decir que, en el sueño de antes, Zhongli pudo experimentar una vida muy cómoda. Nadie lo controlaba, el cuentacuentos seguía contando historias y el artista de ópera seguía cantando, pero incluso eso se volvería aburrido. El sueño, después de todo, sigue siendo un sueño. Al oír la voz, los ojos de Zhongli se volvieron profundos, miró a lo lejos y murmuró. Sigue siendo así, parece que la última capa del secreto aumentará la dificultad, pero, tal cantidad de conocimiento prohibido. Bueno, vamos a echar un vistazo a la ciudad. Naida no sabía lo que Zhongli había visto exactamente, pero en cuanto a la dificultad de la segunda capa del secreto, no era nada para Zhongli. Mientras reflexionaba, las dos figuras brillaron y rápidamente pasaron por una gran área amarillenta en el suelo, entrando en la ciudad de Sumeru. Dentro de la ciudad, mercenarios, ciudadanos y académicos corrían de un lado a otro con los ojos inyectados en sangre, frenéticos e incansables. Sus cuerpos tenían cables de color negro rojizo fluyendo, y el aliento oscuro permanecía durante mucho tiempo. Todos llevaban terminales del vacío en la oreja derecha, pero no se sabe qué tipo de conocimiento están transmitiendo. Además de los nativos de la ciudad Sumeru, por supuesto, también hay muchas criaturas alquímicas, guardianes de las ruinas y dragones de las ruinas, y todos, sin excepción, llevan terminales a casa. Apenas entrado en la ciudad, Zhongli, que estaba alerta,
cambió de rostro, y al percibir el peligro, inmediatamente usó su poderoso poder mental para aislar esa extraña interferencia, y por supuesto, también protegió a Naida de su influencia. En un instante de agotamiento, Zhongli vio que innumerables tentáculos de color rojo oscuro se extendían invisiblemente, como un veneno mortal. Afortunadamente, fueron aislados. Eso es. El rojo en los ojos de Naida brilló fugazmente, solo sintió que su cabeza estaba un poco mareada hace un momento, como si casi hubiera entrado en un sueño. Para ser precisos, casi fuimos afectados por los falsificadores de la casa, incluso si no llevamos terminales a casa, el conocimiento prohibido le ha dado esta función. Parece que, en este espacio de reino secreto, esta extraña interferencia es la más peligrosa. Falsificadores de la casa, un nombre ingenioso, me gusta mucho. Hace un momento fue realmente peligroso. Naida frunció el ceño, reflexionando, observando su alrededor, tratando de encontrar lagunas. Afortunadamente, no se ha detectado una gran cantidad de conocimiento prohibido. Parece que, con solo destruir la casa frente a nosotros, habremos logrado la mayor parte del éxito, pero la clave es cómo destruirlo, y cómo lidiar con esas criaturas enloquecidas de abajo. Buer, esta vez te dejo a ti que te encargues, como una experiencia para ti. Capítulo 143 Duelo de sueños. Cruzó los brazos y pronunció esas palabras con calma. Si quisiera destruir por la fuerza este vacío invisible que controlaba a las criaturas enloquecidas de abajo, podría hacerlo, pero era más adecuado para la diosa Dendro, Buer, que poseía la autoridad sobre los sueños. Sí. Al oír eso, Naida exhaló suavemente, asintió con firmeza. Era consciente de que ahora necesitaba más entrenamiento para superarse. Poder afrontar con calma una situación peligrosa era bueno, pero lo más importante era superar la situación peligrosa. Después de que las palabras salieron de su boca, Naida extendió suavemente su blanca mano derecha. Una enredadera verde esmeralda apareció de la nada, se enroscó en su brazo, y luego se alargó rápidamente hasta abajo, atando a un erudito en estado de locura. Antes de que el erudito pudiera gritar, fue estrangulado hasta la muerte por la enredadera. Pero después de ser estrangulado hasta la muerte, el erudito se convirtió en un charco de líquido negro rojizo, y luego volvió a su forma original. Al ver esto, Naida no se sintió extraña. Ella, que tenía el título de diosa de la sabiduría, ya se esperaba que esto sucediera. Era obvio que estos monstruos no podían poseer la inmortalidad. Como dijo Zhongli, incluso si tuvieran la inmortalidad, seguramente habría una manera de romper su estado. Mientras Naida reflexionaba, las criaturas enloquecidas de abajo ya la habían notado. Algunos eruditos y mercenarios con ojos divinos comenzaron a activar sus respectivos ataques elementales, sin reservas. Desafortunadamente, Naida estaba en el aire, y podía evitar bien estos ataques. Pero, además de los eruditos y mercenarios enloquecidos, los ataques de las bestias arruinadas y los grandes guardianes de las ruinas podían fijarse automáticamente, por no hablar de las criaturas alquímicas que se lanzaban y destellaban. Naida no dudó, se alejó automáticamente del círculo de protección de Zhongli, juntó las manos, inclinó ligeramente la cabeza y murmuró en actitud de oración. Este es el salón de la sabiduría. Tan pronto como terminaron las palabras, la atmósfera oscura fue barrida de todo el cielo de Sumeru. Una luz verde brilló, y una creación parecida a un salón verde descendió, y luego se desvaneció lentamente en algún lugar. Nadie sabía lo que había pasado. Naida cerró los ojos con fuerza, sin moverse. Alrededor de ella, apareció un escudo de color verde claro, rodeado de luz dorada. Unas enredaderas crecieron en el escudo, muy gruesas, deteniendo constantemente la energía de los ataques que llegaban. Como se esperaba de Buer, pensó en una contramedida en poco tiempo. El choque de dos sueños, interesante. La mirada de Zhongli se hizo más profunda, observando cuidadosamente todo esto. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, él mismo fue envuelto en otro sueño, una sensación familiar. Ese era el sueño creado por Naida. No eligió resistirse, y solo el lugar donde estaba podía ser cubierto por el sueño creado por Naida, pero otros lugares todavía estaban invadiendo lentamente. En la oclusión de los ojos de Naida, un fino sudor se filtró en su frente. Mientras colocaba un escudo para resistir la energía de los ataques de todas las direcciones, mientras creaba un gran sueño para invadir cada lugar aquí, mientras resistía la interferencia del vacío invisible ante ella, teniendo que usar su mente para tres cosas, incluso ella se sentía un poco agotada. Pero sabía que no debía rendirse, aunque gastara todo su poder divino.
Al ver esta escena, Zhongli bebía té caliente en el sueño, sin la menor intención de ayudar. No tenía que ayudar en todo. La diosa Dendro, Naida, necesitaba más entrenamiento para superarse a sí misma. Poco a poco, el sueño creado por Naida abarcaba cada lugar, fusionándose lentamente con el vacío oculto en lo intangible. Ella estaba en su propio sueño, era la creadora de sueños, y en ese vacío intangible, naturalmente, también había un creador de sueños. Naida vio a lo lejos un gigantesco árbol negro y rojo, por su cuerpo fluía savia negra y roja. Tenía innumerables ramas, que se extendían y conectaban con los cuerpos de los eruditos, los mercenarios y el pueblo de Sumeru, etc. Solo que no estaban enloquecidos, sino que hacían lo que les gustaba, disfrutándolo mucho. Algunos amaban el dinero y en el sueño yacían en montones de dinero. Otros amaban el conocimiento y en el sueño tenían un alto rango y poder, siendo figuras de primer orden en el ámbito académico. Y esas bestias arcaicas volando en el aire, los grandes guardianes de las ruinas y las criaturas alquímicas simplemente estaban en el sueño, sin apenas conexión con aquel gigantesco árbol negro y rojo. Parece que, en la realidad, probablemente solo tenían una vida. Controlarlos utilizando sus deseos más profundos, qué forma tan vil de control. Mi sueño se fusiona con este vacío, pero soy incapaz de modificarlo. ¿Qué debo crear para liberarlos de este control? ¿Qué debo hacer? Incluso Naida, cuya sabiduría era extraordinaria, se sentía impotente en ese momento. Por supuesto, solo se angustió por un momento, y luego se calmó. Sabía que debía actuar con serenidad. Ya lo tengo, el deseo es terrible, pero además del deseo, también existen los sentimientos. Intentaré despertarlos, dejaré que cree momentos de ternura, para impedir que sus deseos interiores estallen. Pensando esto, Naida comenzó a crear todo tipo de cosas, casas, coches, familiares y seres queridos de las personas en el sueño. Mientras creaba, debilitaba sin cesar la energía del vacío, de lo contrario, si los deseos eran demasiado profundos, ni siquiera la ternura más sincera podría salvarlos. En el mundo exterior, en el rostro pálido de Naida, ya aparecía un matiz lívido. Sentía que su poder divino se agotaba poco a poco, una sensación de debilidad la invadía, pero no se rendiría así como así, seguía empeñada en crear todo tipo de cosas, intentando impedir que los deseos interiores de la gente estallaran. Gradualmente, solo se escuchó un crujido, el sonido venía de no se sabía dónde. Algunos de los habitantes de Sumeru que estaban enloquecidos volvieron a la normalidad, los cables negros y rojos que fluían por sus cuerpos desaparecieron. Evidentemente, la situación había mejorado. El tiempo transcurría. Las grietas en el escudo verde eran cada vez más numerosas, y las tenaces enredaderas también eran destruidas. En la comisura de los labios de Naida ya brotaba un hilo de sangre. Todo su cuerpo temblaba, pero apretaba los dientes y persistía, incluso si solo le quedaba un último aliento. Al ver esto, Zhongli frunció el ceño, y estaba a punto de intervenir para ayudarla a bloquear los ataques. Pero al instante siguiente, el escudo de energía verde se rompió repentinamente. En el último momento, la figura de Naida desapareció al instante. Al ver el estado de los habitantes de Sumeru, Zhongli supo que Naida lo había logrado solo con su propio poder, había destruido con éxito el vacío oculto en lo intangible. Y su desaparición se debía a que su sueño había reemplazado al vacío. En ese momento, el enemigo no podía encontrarla en absoluto. ¡Qué susto! Fue al límite. Naida mostró una expresión de alegría, saltando entre la vida y la muerte, y finalmente sobrevivió, estaba muy contenta. Además, con esta profunda experiencia, será más hábil en crear sus propios sueños en el futuro. He descubierto que algunas personas tienen deseos ilimitados y la sinceridad no puede conmoverlos. La complejidad del corazón humano, siento que no importa cuánto lo investigue, nunca lo comprenderé por completo. Naida, en el sueño, se toca ligeramente el labio con el dedo índice y comienza a reflexionar profundamente. ¡Qué susto! Pensé que mi waifu Naida casi. No me atreví a mirar antes. El anciano también mantiene la compostura, pero estas dificultades son beneficiosas para la diosa Dendro. A continuación, la siguiente etapa del dominio secreto, probablemente el anciano la resolverá personalmente, ¿no? Mi waifu Naida es genial. En tan poco tiempo, creó tantos momentos cálidos. El diseño de cada sueño cálido es tan complejo, es difícil imaginar la velocidad de procesamiento de Naida en ese momento. Capítulo 144 Rompiendo límites, Montaña Nevada de Dragon Ridge. Después de reflexionar,
en el sueño, la mirada de Naida se volvió penetrante, su ternura se desvaneció gradualmente y, a continuación, se ocuparía de los monstruos del reino secreto. La situación en ese momento, en el sueño que ella había creado, los eruditos, los mercenarios e incluso los ciudadanos de Sumeru se habían convertido en sus juguetes. Solo tenía que darles lo que sus corazones deseaban, al igual que el vacío en el reino secreto anterior, para que perdieran su capacidad de actuar, se volvieran adictos y, así, poder derrotarlos fácilmente en la realidad. Sin pensarlo mucho, cerró los ojos ligeramente, se concentró y rápidamente creó varias cosas, colocando cada una de ellas frente a ellos. Pronto, Naida abrió los ojos y volvió a la realidad, vio a los eruditos, a los mercenarios y a los ciudadanos de Sumeru de pie, aturdidos, y se sintió aliviada. Ese era el efecto que buscaba. Extendió suavemente su mano derecha blanca y, a sus espaldas, una exuberante vegetación comenzó a crecer. Rápidamente, toda la ciudad de Sumeru se llenó de enredaderas, gruesas enredaderas que se deslizaban sigilosamente, atando a aquellos inmersos en el sueño y arrebatándoles la vida silenciosamente. Después de hacer esto, la mirada de Naida se desvió instantáneamente, enfocándose en la bestia dragón de las ruinas y los sabuesos acechadores que volaban en el cielo. En el sueño, como seres sin emociones, estaban fuera de control. Relativamente, en la realidad, solo tenían una vida. Naida concentró su mirada, sus pupilas brillaron, emanando un resplandor verde. El resplandor verde los cubrió, generando marcas especiales. En un instante, varias enredaderas aparecieron en sus cuerpos, extendiéndose por la superficie y penetrando gradualmente en su interior. Después de hacer esto rápidamente, Naida inmediatamente regresó a su propio sueño, para evitar ser atacada desde todas las direcciones. En su estado actual, si resultaba herida, sería desastroso, ya que ya había consumido demasiada energía divina y ahora se esforzaba por aguantar. Después de un rato, los sabuesos acechadores y la bestia dragón de las ruinas murieron uno tras otro, desapareciendo como fragmentos. Su capacidad de ataque no era débil, pero su capacidad de defensa era muy pobre. En el momento en que las enredaderas invadieron sus cuerpos, su destino ya estaba sellado. Felicidades por completar el segundo espacio secreto. El tercer espacio secreto se abrirá en 24 horas. Atención, la influencia del espacio secreto sobre ti aumentará continuamente. A la velocidad del flujo de energía del abismo continúa acelerándose, la concentración del abismo aumenta constantemente. El sonido de la notificación del juego resonó en sus oídos. De repente, los paisajes de este lugar desaparecieron y regresaron a la oscuridad, solo se escuchó un crack, el sueño se rompió y la pequeña figura de Naida quedó expuesta. Sin embargo, con el rostro pálido, se sentía aturdida, su visión borrosa y, vagamente, vio la imponente figura de Zhongli. Anciano dios de la roca, lo logré, pero, no es suficiente. Después de que las palabras cayeron, Naida casi se derrumba en el suelo, afortunadamente Zhongli fue rápido y la atrapó. Buer, ya lo has hecho muy bien. Zhongli asintió, elogiándola sinceramente. Inmediatamente, agitó su mano derecha y apareció una gran cama de energía. Usó su poder psíquico para que Naida se acostara en la cama para descansar. En ese momento, enredaderas con luces verdes aparecieron alrededor de Naida, las enredaderas se introdujeron en su cuerpo, curándola. Espina dragón, el viento frío ataca, helado y penetrante. Junto al espacio del abismo. Una sombra púrpura brilló, el poder del trueno se disipó y Raiden ella aterrizó con seguridad. Levantó la vista hacia el espacio abismal que se elevaba hacia las nubes, sintiendo el frío ambiente a su alrededor, y se quedó absorta por un momento. Hace mucho que no vengo aquí. La última vez, fue cuando luchamos juntas, pero desde entonces, qué nostalgia. Después de decir esto, retiró la mirada y miró hacia adelante. Frente a ella había una serie de sombras que le resultaban familiares, congeladas en el tiempo, atrapadas en la eternidad. Raiden Ei solo podía observar, sin poder tocarlas. Las sombras aparecían en todos los lugares donde Raiden Shogun había estado, en la espina dragón, en la cima, en Enkanomiya, e incluso en Liyue. Raiden Ei aún no sabía cómo podría recuperar a esa persona en su corazón, pero no se rendiría tan pronto. Pensando en esto, su mirada se volvió mucho más decidida. Al instante siguiente, su figura desapareció. Raiden Ei de Liyue está desafiando el espacio abismal en este momento. ¿Acaso también va a llegar al octavo piso de golpe, como el dios de los contratos? Es aterrador.
Pensé que los jugadores de Liyue ya habían olvidado el espacio abismal, pero veo que todavía lo recuerdan. Ahora sí que estamos en problemas, casi todos los lugares del juego de la Fortuna Nacional tienen jugadores de Liyue. No hay jugadores de Liyue en el mapa por tiempo limitado del reino de Caenria, ¿verdad? Estados Unidos sí que se atrevió a ocupar directamente territorio de Liyue. Espero con ansias el enfrentamiento final entre los dos países después de que se cierre el mapa. ¿Escuchaste? Dicen que han aparecido varios dioses nuevos y desconocidos en Liyue, y todos son bastante poderosos. Ya los he visto. Uno de ellos se parece a un volante de bádminton, es muy lindo. Tan lindo, su poder de combate no debe ser muy fuerte. Viendo a Raidenei entrar sola en el espacio abismal, algunos de los jugadores que observaban comenzaron a discutir. Capítulo 145 Relámpago verdadero. Al adentrarse en el espacio abisal, la vista se fue despejando gradualmente. El entorno se calmó y, tras observar detenidamente, no se apreciaba ni rastro del flujo de energía elemental, lo que resultaba opresivo. Este es el sexto nivel del abismo. Los monstruos a los que se enfrentan los competidores son, como mínimo, dioses demoníacos ordinarios. Actualmente, aparte de los competidores de la nación dragón, los competidores de otras naciones son incapaces de enfrentarse a los dioses demoníacos por sí solos. Casualmente, tras la actualización de esta ronda del espacio abisal, el dios demoníaco ordinario de la primera sala del sexto nivel se llama Baal. Este nombre le resulta muy familiar a Raidenei, casi grabado en lo más profundo de su corazón. Tras recuperar su forma física, tuvo la suerte de encontrarse con esta ronda del abismo. Parece que el cielo también está impaciente por reunir a Raidenei con la verdad. Dado que Raidenei ya había superado los 5 primeros niveles, después de entrar en el abismo, puede desafiar directamente el sexto nivel. Aquí, cerca de la costa del mar oscuro exterior, una brisa marina sopló. El mar oscuro exterior estaba envuelto en una niebla tenue, parecía estar cerca, pero era ilimitado a la distancia. Parece que entrar en el mar oscuro exterior requiere un método especial. El crepúsculo, el sol poniente, la isla solitaria y los pájaros voladores son imágenes de una belleza absoluta. El hermoso paisaje hace que el corazón anhele. Al contemplar esta escena, el pecho de Raidenei, que acababa de llegar, se elevaba ligeramente, y sus emociones se volvían intensas, no por el paisaje, sino porque estaba a punto de ver a Raiden Makoto. Ahora ya no podía controlar la emoción de su corazón. Había esperado este día durante mucho, mucho tiempo. Su anhelo por Raiden Makoto había alcanzado su punto álgido en numerosas noches. Ahora está a punto de desatar su nudo en el corazón. Incluso como diosa demoníaca, con una compostura poco común, en este momento, ella es solo una hermana que extraña mucho a su hermana. Un reencuentro después de mucho tiempo es algo muy raro. En ese momento, algunos recuerdos dolorosos del pasado también afloraron. Caenria, devastada, con constantes incendios de guerra. En las ruinas, Raiden Makoto, gravemente herida, cayó al suelo. Una serie de escenas pasaron rápidamente, aunque no había muchos recuerdos, la hicieron jadear profundamente. De repente, la atmósfera en este lugar cambió de repente, el sol poniente fue oscurecido por la oscuridad, y el terrorífico aliento de rayo barrió esta isla, el viento soplaba sin cesar. Ráfagas de relámpagos brillaban sin cesar en el cielo distante. Raidenei volvió en sí y descubrió que no muy lejos, Raiden Makoto, caminaba por el aire, acercándose lentamente a ella. En su mano sostenía el sueño de una espada afilada, sus ojos estaban inyectados en sangre, su mirada era extremadamente afilada, y no se podía ver ni rastro de ternura. Antes de que Raidenei pudiera seguir pensando, la figura de Raiden Makoto brilló, y el filo de la espada era como un arco iris. El sueño de una espada afilada llegó envuelto en el terrorífico poder del rayo, con una velocidad muy rápida, que hacía difícil escapar. Pero Raidenei no tenía intención de escapar. Si la fuerza del oponente estuviera en el mismo nivel que ella, sentiría algo de temor. Por desgracia, Raiden Makoto no era buena en las artes marciales, y su fuerza era solo la de un dios demoníaco ordinario. Ahora, Raidenei rápidamente blandió su espada para bloquear. Solo se escuchó un fuerte sonido de din, Raiden Makoto retrocedió decenas de metros, mientras que Raidenei permaneció inmóvil. Y con ella como centro, una esfera de luz púrpura, con el refuerzo del sueño de una espada afilada, se hizo cada vez más grande. Durante el proceso de expansión de la esfera de luz, constantemente aniquilaba todo lo que tocaba, y sobre la cabeza de Raidenei,
una tormenta de rayos terrorífica estaba a punto de descender. El campo de batalla del oponente se había convertido en el campo de batalla de Raiden Ei. Ante esta situación, la Raiden Makoto, poseída solo por su instinto de ataque, ignoró el peligro y se lanzó directamente con su espada hacia la esfera de luz. Aunque abrió una brecha, aún estaba lejos de Raiden Ei. Desafortunadamente, el poder electro contenido dentro de la esfera púrpura era extraordinario, como una tormenta que borraba su cuerpo poco a poco. Rápidamente, la Raiden Makoto se convirtió en fragmentos y se disipó. Felicidades, has superado con éxito el abismo 6-1. Felicidades, has obtenido uno de los fragmentos del arconte Electro Baal. Progreso actual, 2/2. Felicidades, has obtenido. En ese momento, la voz del juego de la suerte nacional resonó en su oído. Mirando todo frente a ella que gradualmente volvía a la normalidad, Raiden Ei suspiró ligeramente aliviada. Sintió una alegría interna, una presión invisible que había existido durante muchos años se disipó, despejando su mente al instante. Sin dudarlo, guardó su espada onírica y abandonó rápidamente el espacio del abismo. Capítulo 146. Una reunión largamente esperada, dioses demonio gemelos. Fuera del espacio del abismo, el viento frío era cortante, pero Raiden Ei no sentía el más mínimo frío. Reprimía su excitación, sus ojos llenos de emociones complejas, con un brillo de lágrimas asomándose. Después de tanto tiempo en el juego del destino nacional, había un asunto que siempre había guardado en su corazón, que le impedía ser feliz. Y ahora, ese asunto estaba a punto de resolverse. Pero, si ese asunto desaparecía, ¿qué pasaría con el otro asunto? Después de una pausa, miró los dos fragmentos que tenía en la mano, sin poder creerlo del todo. Sonrió y murmuró. De verdad, no puedo creerlo. Después de tanto tiempo, tenemos la oportunidad de vernos de nuevo. Después de que terminaron sus palabras, los dos fragmentos se separaron de su mano y se entrelazaron frente a ella, fusionándose y emitiendo una luz brillante, hasta formar una gentil mujer de figura voluptuosa, cabello largo púrpura y un parasol en la mano. La belleza de esa mujer era deslumbrante, su expresión gentil e intelectual. Era como si su sola presencia generara un efecto especial de pétalos de cerezo revoloteando, una imagen tan digna de admiración que eclipsaba el paisaje nevado. En ese momento, los copos de nieve caían a una velocidad de 5 centímetros por segundo. Raiden Ei miraba fijamente a Raiden Makoto, su mente en blanco, paralizada en su lugar, sin saber cómo reaccionar. La otra persona tenía una mirada algo aturdida, obviamente todavía recuperándose de sus recuerdos. La nieve caía suavemente, las dos inmóviles, el tiempo pasando segundo a segundo. Finalmente, en un momento dado, la luz brilló en los ojos de Raiden Makoto. Después de recuperar sus recuerdos, comenzó a observar este lugar desconocido frente a ella. Miró a Raiden Ei, paralizada frente a ella. Como si ya estuviera acostumbrada, extendió su mano derecha para tocarla, pero al recordar algo, miró sus manos con incredulidad. Esa era la vigorosa aura de la vida. ¿La escena frente a ella era real? ¿Estoy viva? ¿Cómo es posible? Debo estar pensando demasiado en Ei, este debe ser el mundo después de la muerte. Resucitarme, ¿cómo podría ella hacerlo solo con su propio poder? Conocía su estado en ese momento, así que cerró lentamente los ojos, incluso con Raiden Ei parada no lejos de ella. Makoto, soy yo. Este no es un sueño. Realmente has revivido. ¿Cuánto tiempo sin verte? La voz de Raiden Ei era inusualmente gentil. Mientras hablaba, Raiden Ei se acercó lentamente a la otra. Ei, ¿de verdad eres tú? ¿No estoy soñando? Pero yo claramente. Makoto, soy yo. Realmente has vuelto, completamente. Esta vez, ¿podemos viajar juntas? No puedes volver a abandonarme. Antes de que terminara de hablar, los ojos de Raiden Ei ya estaban rojos, las lágrimas casi nublando su visión. Corrió rápidamente hacia la otra y la abrazó con fuerza por la cintura, enterrando su cabeza en su pecho. Después de sentir el tacto real, Raiden Makoto finalmente creyó que realmente había revivido. Ei, de verdad eres tú, esto no es un sueño. Nunca pensé que tendría la oportunidad de verte de nuevo. No pareces haber cambiado mucho, sigues siendo tan hermosa como antes, aunque tu aura ha cambiado mucho. Creo que te has convertido en una diosa competente. Sí, Makoto. Esta vez, nunca más nos separaremos. Raiden Ei asintió, sin mostrar la más mínima intención de soltar a Raiden Makoto. Ei, ¿cómo has hecho esto? Oh,
¿Alguien más me ha resucitado? Espero que no hayas pagado un precio por ello. Por cierto, hey, ¿qué le pasa a tu cuerpo? Puedo sentir claramente que es un cuerpo muy extraño, aunque muy similar. En este momento, el corazón de Raiden Makoto estaba lleno de dudas. Makoto, ya hablaremos del cuerpo después, pero resucitarte fue obra mía, y a la vez no lo fue. Por ahora, no necesito pagar ningún precio. Makoto, solo recuerda que ahora has regresado por completo a mi lado, estamos juntas de nuevo. Parece que, por tu tono, algo importante ha ocurrido en Teyvat. Ya me contarás los detalles después. La mirada de Raiden Makoto se intensificó mientras reflexionaba, pero al darse cuenta de que Raiden Ei todavía la abrazaba con fuerza, no pudo evitar sonreír. Está bien, Ei, ya puedes soltarme. He vuelto, no es como si fuera a dejarte de inmediato, y además, como tú misma dijiste, ahora estamos juntas. Sí, Makoto. Raiden ella sintió y soltó lentamente su agarre. Ei, la línea temporal actual debe ser mucho después. ¿Cómo está Inazuma? A pesar de que me ayudaste a bloquear innumerables desastres con la Naginata, te confié esta carga. Lo siento mucho. Sin embargo, con Kitsune Saigu ayudándote, puedes concentrarte en la búsqueda de las artes marciales supremas sin tener que administrar los muchos asuntos de Inazuma. Desde la perspectiva de Raiden Makoto, actualmente no sabe que Kitsune Saigu murió durante la Guerra del Cataclismo, y mucho menos que, cientos de años después, se avecinará una calamidad sin precedentes. Makoto, desde la Guerra del Cataclismo, todo ha cambiado. Para empezar, Saigu también se fue de mi lado, al igual que tú. Inazuma sufrió grandes pérdidas después de la llegada de la oscura calamidad, quedando muy pocos yokai. Pero ahora, ella también ha resucitado, al igual que tú. ¿De verdad? Sin pagar un precio, Saigu y yo hemos resucitado. ¿Qué ha pasado en este continente? Al oír esto, el rostro de nieve de Raiden Makoto cambió, sintiéndose muy mal. Mirando a su alrededor, quería saber aún más sobre la situación actual de Teyvat. Makoto, en cuanto a Inazuma, después de que Saigu se fue de mi lado, fueron mi familiar Yae Miko y el títere Shogun Raiden que creé quienes gobernaron Inazuma. Bajo su liderazgo y la intervención de un viajero, la situación de Inazuma mejoró gradualmente. Desafortunadamente, la felicidad no duró mucho, esa catástrofe llegó antes de tiempo. Raiden Ei suspiró, sin ocultar nada, y continuó. Ahora, Inazuma está en reconstrucción, todo tiene que empezar de nuevo. Makoto, no he podido cumplir con tu encargo, parece que he arruinado el futuro de Inazuma. No importa, Ei, se nota que has hecho todo lo posible, ¿no es así? En comparación con la Ei que perseguía las artes marciales antes, la Ei actual es muy parecida a la Shogun Raiden en el corazón del pueblo de Inazuma, lo has hecho muy bien. Raiden Makoto miró a Raiden Ei y dijo suavemente. Ahora he vuelto, tengo que ocuparme de todo. ¿Recuerdas antes? Inazuma también surgió de la nada. Mientras todos estén presentes, cualquier lugar es un hogar. Pero, a partir de ahora, te pediré que me ayudes con tu Naginata. Hablando de eso, también me gustaría mucho ver a Saigu. Naginata. Al oír a Raiden Makoto mencionar esa palabra, Raiden Ei se quedó atónita por un momento. Solo ella sabía que la Naginata había desaparecido junto con la Raiden Shogun. Ahora, en sus manos, solo tenía la Musou Isin. Este lugar, ¿es la Espinadragón de Mondstadt? ¡Qué hermoso paisaje nevado! Esto es, una puerta. Dentro hay una oscuridad abismal. ¿Acaso es? Incluso arriba hay una. Y esta serie de espectros frente a nosotros, casi congelados aquí, ¿se parecen a ti y a mí? Después de charlar con Raiden Ei, Raiden Makoto se giró y descubrió algo que la asombró. Ei, ella es mi amiga, pero, por mi culpa, puede que se haya ido temporalmente, pero encontraré la forma de traerla de vuelta. Ya veo, Ei. Entonces tendrás que contarme más tarde. Una amiga tan buena, tengo que conocerla. ¿Por qué no ahora? Es una suerte dar un paseo bajo este hermoso paisaje nevado. Sí. Después de asentir con la cabeza, las dos caminaron juntas hacia adelante, bajo la nieve. ¡Qué escena tan conmovedora! Me gustaría tener una hermana como Raiden Makoto. La hermana Makoto es demasiado amable. Me pregunto qué pasó exactamente en el reino de Kaenria. Amabilidad, belleza, pronto te acuchillará directamente. Si tuviera una hermana tan amable que me ayudara con mis estudios, ser el primero de todo el grado sería pan comido. Bien.
La señorita Guisón y el señor de la polvareda de la canción son una pareja, y ahora otra. Me encanta shippear Yuri. En el espacio secreto. En una gran cama de energía dorada, la joven Naida yacía dormida, con el rostro pálido que había tenido desaparecido sin que nadie se diera cuenta. En ese momento, enredaderas verdes desaparecieron automáticamente, puntos de verde se desvanecieron y sus heridas mejoraron mucho. Con un zumbido, Naida abrió lentamente los ojos. Capítulo 147. La conjetura de Zhongli. Apareciendo ante sus ojos, naturalmente, estaba el imponente Zhongli. Al percibir un leve movimiento, Zhongli inmediatamente miró a Naida, que yacía en la cama dorada de energía, y le preguntó con preocupación. «Buer, ¿cómo está tu herida?» «Gracias por la preocupación, anciano dios de la roca, ya estoy mucho mejor. Hace mucho que no uso el poder de los sueños. Después de esta vez, también he recordado algunas habilidades especiales de los sueños, especialmente en combinación con el poder del elemento dendro, el efecto será aún mayor. Por supuesto, todavía necesito practicar más». La diosa dendro, Naida, se levantó de la cama, se sentó en el borde y dijo lentamente. «Bueno, eso es bueno. Esta experiencia no te beneficia mucho, pero el aumento de fuerza no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Sin embargo, aunque Buer no es buena en las artes marciales, deberías estar muy familiarizada con los poderes que posees. Hace un momento, al verte lidiar con el vacío, parecías un poco torpe». Zhongli frunció el ceño, su mirada se hizo profunda, expresando la duda en su corazón. «Sí, parece ser así. Parece que en mi memoria, hay muy pocas escenas relacionadas con el uso de mis habilidades». Naida se llevó el dedo índice a los labios, frunciendo también el ceño. «Parece que hay algo extraño en esto, tal vez relacionado con lo que Buer está buscando. La respuesta, la obtendremos pronto. Ya hemos pasado el segundo espacio secreto. El siguiente debería ser el último». La ubicación del segundo espacio secreto estaba en la ciudad Sumeru, entonces el tercer espacio secreto está en el desierto o está relacionado con el árbol del mundo. Hubo un tiempo en que el rey escarlata, Ahmar, buscó constantemente el conocimiento prohibido, lo que causó muchos desastres y agitó a todo Sumeru. Los desastres se acumularon hasta el punto de ser irresolubles. Dado que el conocimiento prohibido aparece aquí, significa que, después de la muerte de Ahmar, el conocimiento prohibido aún permanece. Para el conocimiento prohibido omnipresente, el hermoso árbol del mundo es lo que anhela infectar. Tal vez pronto enfrentaremos una gran cantidad de invasiones de conocimiento prohibido. Zhongli analizó punto por punto. Sí, es muy probable. El árbol del mundo, como una existencia única en el continente de Teyvat, registra todo lo que sucede en el continente de Teyvat. Es una base de datos muy grande. Tal vez, en el momento en que el conocimiento prohibido descendió, ya estaba infectando lentamente el árbol del mundo. Naida asintió, muy de acuerdo. Entonces, el tercer espacio secreto, lo enfrentaré yo. Pero, anciano dios de la roca, todavía quiero intentarlo. Tal vez pueda aprovechar esto para desenterrar mi propio potencial. Las pequeñas manos de Naida se apretaron en puños, sus ojos llenos de una determinación inquebrantable. Buer, mejorar la fuerza no debe hacerse con prisa. Tu crecimiento no necesita esta experiencia. Si realmente quieres familiarizarte con la forma de usar tus poderes divinos, es mejor que desafíes a los dioses demonios. En momentos críticos, puedes retirarte. Pero, volviendo al tema, más de medio mes de entrenamiento no traerá una mejora sustancial a tu fuerza. Precisamente, ahora que hay tiempo, puedo ayudarte a fabricar algunas lanzas de roca para salvarte la vida. Tu habilidad para aprisionar no es débil. Con estas lanzas de roca, tendrás más seguridad para atrapar y matar al enemigo. Dichas estas palabras, Zhongli guardó silencio, luego fijó su mirada, extendiendo lentamente su mano derecha. En ella, la densa energía elemental Geo fluía sin cesar, convergiendo en una lanza de roca. Incluso siendo una simple creación de roca, parecía extremadamente sólida. Zhongli cerró los ojos suavemente, impulsando continuamente la energía elemental, remodelando la lanza de roca en su mano, hasta que la lanza fue increíblemente dura, hasta que la lanza fue increíblemente ágil, hasta que la lanza contuvo una poderosa energía. Naida observaba cuidadosamente a un lado, reflexionando, sumergiéndose lentamente en ello. No se sabe cuánto tiempo pasó. Después de crear esta lanza de roca, Zhongli continuó impulsando la energía elemental para condensar, creando un total de 12 lanzas de roca para Naida.
12 lanzas de roca en el aire, brillando con esplendor divino, cada una con un poder considerable, adornadas con extraños patrones, conteniendo intrincados pequeños arreglos mágicos. Buer, estas 12 lanzas de roca son para ti. Pueden defenderte y atacar a los enemigos. Después de mi remodelación, impulsarlas es muy sencillo y no añadirá una carga adicional al crear sueños. Muchas gracias, venerable dios Geo. Con estas lanzas de roca, me siento más segura en el viaje que se avecina. Si el venerable dios Geo necesita algo en el futuro y puedo ayudar, haré todo lo posible. Después de agradecer, Naida hizo una reverencia a Zhongli. No es necesario, la ayuda mutua entre los 7 dioses es lo correcto. Tu viaje que viene, no es suficiente con tener estas lanzas de roca, necesito prepararte más medios para salvar tu vida. En aquel entonces, Baal-Zebul buscaba la eternidad a toda costa, su viaje estaba relacionado con la eternidad. Buer, tal vez tu viaje ponga a prueba tu capacidad para crear sueños. Espinadragón, grandes nevadas. 2 figuras esbeltas se volvían cada vez más borrosas en la nieve. Raiden Ei y Raiden Makoto caminaban juntas, hablando durante casi 2 horas. Ambas estaban tan absortas que no se dieron cuenta del paso del tiempo. Makoto ya había entendido aproximadamente la situación actual de Teyvat. Así que han pasado tantas cosas, desde que llegué a este juego, realmente has crecido mucho. Pase lo que pase, ahora que he regresado a tu lado, hasta que me vaya de nuevo debido a circunstancias especiales, me quedaré contigo, a donde sea que vayas. Raiden Makoto de repente se detuvo, enfocando su mirada hacia Raiden Ei con emoción, diciendo en un tono suave. Lo que tú hagas, yo te seguiré. Tu objetivo es buscar la verdad final, y yo te acompañaré a buscarla, y de paso gobernaré bien todo Inazuma. Makoto, no me mientas de nuevo, recuerda, si encontramos alguna dificultad, podemos enfrentarla juntas. Si te vas de nuevo, temo que... Raiden Ei no había terminado de hablar. Cuando Raiden Makoto dijo con mucha seriedad. Después de todo lo que has pasado, puedes valerte por ti misma. Todavía tienes mucho que hacer, recuperar a tus amigos, gobernar Inazuma. En realidad, no es tan importante si estoy a tu lado o no. Hemos estado juntas durante mucho tiempo, todo viaje tiene su fin. ¿Acaso, si te dejo otra vez, volverás a buscar la eternidad? Confío en que no lo harás. Desde el momento en que lo arriesgaste todo para salvar a todos, ya eres la Raiden Shogun que el pueblo de Inazuma necesitaba. Raiden Makoto miró a Raiden Ei con una sonrisa dulce y continuó. Esta Ei, me gusta mucho. Makoto, lo entiendo. No decepcionaré a nadie, pero tampoco permitiré que ningún percance te arrebate de mi lado. Raiden Ei respondió con una mirada firme. Sí. Entra rápido, la ventisca es fuerte. Tengo un paraguas, caminemos un poco más y volvamos a Inazuma. Saigu probablemente ya está esperando impaciente. Capítulo 148 Reunión. En la ciudad de Inazuma. Ya Emiko, apoyada en la barandilla, con las manos sosteniendo su barbilla, distraída, mirando a la distancia con sus hermosos ojos fijos. Algunas imágenes profundamente grabadas en su mente destellaban sin cesar. Recordaba que, cuando Raiden Makoto aún vivía, ella era solo un zorro rosado con poca práctica, pero con un talento excepcional dentro del clan Zorro Kitsune Blanco, y una posición no común. Conoció a Raiden Makoto y Raiden Ei desde muy joven, y su relación con ambas era muy buena. A menudo se quedaba dormida en el hombro de Raiden Makoto, permitiendo que la acariciara y cuidara, como si fuera su mascota. Anhelaba esa sensación, pero por desgracia. Y ahora, a punto de ver a Raiden Makoto, no podía contener su emoción. Aunque era la sacerdotisa principal del gran santuario Narukami, y había crecido mucho a lo largo de los años, al ver a su querida amiga después de tanto tiempo, la seriedad que mostraba ante los demás desapareció de inmediato. Miko, así que estás aquí. ¿Qué ocurre? ¿Estás esperando a que vuelva Makoto? No esperaba que mostraras un lado tan triste. Parece que Makoto te cuidó muy bien en aquellos tiempos. Desde mi resurrección, durante estos días que he pasado contigo, has cambiado mucho. Tu forma de actuar, de tratar a los demás, de comunicarte. Todos estos aspectos me han impresionado profundamente. Eres, sin duda, la mejor sacerdotisa principal que hemos tenido. Parece que confiarte esta gran responsabilidad fue la decisión correcta. De repente, una voz melodiosa resonó desde detrás de ella. Kitsune Saigu se acercó lentamente a Yaemiko. Así es. Cuando era joven,
Makoto me cuidó muy bien. No solo ella, sino también tú, Kitsune Saigu, y también Yoroi y Ei me trataron muy bien. De lo contrario, ¿cómo iba a creer tus tonterías de convertirme en la sacerdotisa principal del gran santuario Narukami por comer tofu frito sin parar? Ay, ahora que lo pienso, qué arrepentimiento. Yae Miko se dio la vuelta, sacudió la cabeza y mostró una expresión de arrepentimiento. Miko, mira lo que te he traído. Tu tofu frito favorito, hecho por mí misma. De repente, Kitsune Saigu sonrió y sacó de detrás de ella varias brochetas de tofu frito brillante, con un aroma intenso que hizo que los ojos de Yae Miko se iluminaran e instintivamente tragara saliva. Tofu frito, qué delicioso. Nunca me canso de comerlo. Yae Miko tomó una brocheta, se llevó un trozo a la boca, lo masticó suavemente y saboreó su delicioso sabor. De repente, pareció recordar algo, y una sombra de preocupación se dibujó en su rostro. Makoto volverá en un rato, pero ¿cuándo volverán ellas? Yoroi, Chiyo, Yuri. Ninguna de vosotras ha tenido la oportunidad de conocerme tal como soy ahora, y os fuisteis en silencio. Quiero deciros que aquel zorro rosado ya no es el mismo. Miko, todo tendrá su oportunidad. Kitsune Saigu dijo esto con una mirada de emociones complejas. En ese momento, a su lado, el espacio de repente emitió un temblor, una pizca de poder de rayo nada despreciable surgió, y dos sombras púrpuras pasaron fugazmente, y luego las figuras de Raiden Ei y Raiden Makoto se revelaron. Ei, Makoto, por fin habéis vuelto. Miko y yo os hemos estado esperando mucho tiempo. Al ver a Raiden Makoto, Kitsune Saigu sintió una alegría infinita en su corazón. Como su familiar, estando tan cerca, podía conocer con certeza algunos de sus sentimientos. Yae Miko, por su parte, miraba fijamente a Raiden Makoto, con la mirada inmóvil y los ojos llenos de diversas emociones. Lo siento, charlé un poco con Makoto. Más tarde, pónganse al día, yo estaré observando desde un lado. Raiden Ei dijo esto, y luego observó la expresión de Yae Miko. En ese momento, Raiden Makoto miró a Kitsune Saigu y sonrió. Saigu, ¿cuánto tiempo sin verte? Sigues igual que antes, no has cambiado mucho, aunque bueno, tú y yo dejamos Inazuma casi al mismo tiempo, no pasó mucho tiempo. Ay, no me imaginé que, después de que Ei supiera que fui sola a Kaenria, ella también me siguió, dejándote a ti y a un grupo de grandes yokai para enfrentar esa oscura calamidad, y como resultado, Inazuma fue un caos. No importa, todo eso ya pasó. Ahora, ¿no estoy bien? Es bueno que podamos reunirnos de nuevo. Kitsune Saigu respondió con una sonrisa. Su Alteza, ¿cuánto tiempo sin verla? Justo en ese momento, Yae Miko sonrió levemente, con los ojos llenos de lágrimas, y le dijo repentinamente a Raiden Makoto. Llamarla Su Alteza, naturalmente, es porque en ese momento Raiden Makoto era la Shogun Raiden oficial de Inazuma. Si no hubiera sido por ese accidente, tal vez podría haberla acompañado todo el tiempo, creciendo constantemente a su lado. Así que tú eres Miko, déjame verte, has cambiado mucho, realmente has crecido, tan hermosa como Ei. Por lo que he oído de Ei, has trabajado duro todos estos años gobernando el gran santuario Narukami e Inazuma. En nombre del pueblo de Inazuma, te doy las gracias. Su Alteza, no ha sido ningún trabajo duro en absoluto. Que usted haya regresado, hace que todo valga la pena. Ella también ha regresado. Parece que lo que dijo el anciano señor Geo es cierto, entonces este juego, ¿qué clase de juego es, que puede resucitar a la gente a voluntad? No, no es tan bueno como parece, ¿qué precio final nos pedirá? Espacio del abismo, desafiar a los dioses demoníacos, yo también voy a empezar. En la isla, dentro de una cueva helada, la Crio Archon frunció el ceño y murmuró. A su lado, la Piro Archon estaba muy irritable en este momento. Al pensar que no podía derrotar a ese dios demonio del mar, apretaba fuertemente los puños. ¿Ella? ¿Es la diosa del trueno que no es buena en el combate? Tenga o no su participación, el viaje de nosotros, los 7 dioses, no se verá afectado en nada. Por el contrario, como diosa de la primera generación, su poder divino es tan débil. ¿Y tú, como diosa de la segunda generación, en qué eres mejor? La Crio Archon dijo fríamente. Una cosa, ¿me acompañarás o no a desafiar a ese dios demonio del mar? Si cooperamos juntos para luchar contra Osei y el dios demonio del mar, no debería haber ningún problema. HMPH, si no fuera por esa barrera del mar, con mi sola fuerza, podría reducirlo a cenizas. De acuerdo,
Pero que quede claro de antemano, tú también debes ayudarme. La Crio Archon pensó por un momento y respondió. Capítulo 149 El gran rey del árbol de la compasión. En el espacio secreto. Después de esperar. La oscuridad circundante se disipa, la vista se amplía, y el frente está lleno de tonos cálidos, lo que hace que uno se sienta cómodo. Naida está naturalmente muy familiarizada con este lugar, como un bebé que regresa a la cuna preparada por su madre, porque este es el lugar donde se encuentra el árbol del mundo, y casi solo ella puede conectarse con el árbol del mundo y entrar en su interior. Desafortunadamente, ahora no puede conectarse con el árbol del mundo. Justo cuando Zhongli y Naida estaban a punto de sorprenderse, sus rostros cambiaron. No muy lejos, ese árbol celestial de ensueño que hace un segundo estaba bien, al siguiente instante fue fuertemente envuelto por innumerables cables de color rojo oscuro, hasta que se volvió rojo oscuro. Además, el entorno aquí también comenzó a cambiar sutilmente. Zhongli y Naida quedaron atrapados, como si hubieran caído en un abismo oscuro. Efectivamente, esta vez nos enfrentamos al árbol del mundo contaminado por el conocimiento prohibido, pero el árbol del mundo existe en mi memoria, es muy importante, tampoco lo he olvidado. ¿Podría ser que, a mi sensación es errónea? ¿No he olvidado nada en absoluto? Naida se tocó ligeramente el labio con el dedo índice, reflexionando para sí misma. No, Buer, mira hacia adelante. Zhongli frunció el ceño ligeramente y le recordó. Al oír esto, Naida siguió la mirada de Zhongli y vio no muy lejos, unas líneas de color rojo oscuro entrelazadas, condensándose rápidamente en una mujer con un cabello largo y lacio de color rojo oscuro. Su rostro era extremadamente hermoso, con 2 o 3 enredaderas extendiéndose a su lado, incluso estando contaminada por el conocimiento prohibido, uno podía percibir el denso aura sagrada en ella. Si volviera a su estado original, su apariencia seguramente asombraría una vez más. Sin embargo, Naida miró a la otra persona, y no supo por qué, sintió cierta familiaridad, una familiaridad indefinible. Buer, ¿quién es ella? ¿La conoces? Parece que se parece un poco a ti. Mirando a la otra persona, Zhongli preguntó en voz baja. Mientras hablaba, echó un vistazo al aura oscura que se extendía y no sintió pánico en su corazón. Simplemente agitó suavemente su mano, y un escudo de jade brillante de color dorado envolvió firmemente a él y a Naida, increíblemente grueso. No lo sé, familiar, y a la vez desconocida. ¿Quién es ella, que se parece tanto a mí? La respuesta, es muy probable que se encuentre en ella. ¿Qué relación tiene ella, con el árbol del mundo? El pequeño rostro de Naida se tensó un poco, negó con la cabeza, sin tener idea. Sin embargo, puedo confirmar que ella es lo que he olvidado. Si es así, está bien. Después de responder, la mirada de Zhongli se volvió un poco más aguda, y rápidamente se puso su armadura divina, la lanza de la conquista de la espina ya estaba en su mano. Sin decir nada más, su figura brilló y se dirigió hacia la dirección donde se encontraba la otra persona. Mientras mate al oponente, puede pasar el nivel, lo importante es ser rápido y decisivo, cuando llegue el momento, todo se sabrá. De esta manera, un haz de luz dorada viajó a través de la oscuridad. El campo de visión frontal era extremadamente borroso. Resultó que, mientras los dos conversaban, este lugar ya estaba lleno de una densa aura oscura. Innumerables cables de color rojo oscuro se extendían como tentáculos. Si no fuera por el escudo de jade que los protegía, el conocimiento prohibido habría contaminado instantáneamente a Zhongli y Naida. Se parecen tanto, ambos tienen orejas de elfo largas. ¿Podría ser posible que Naida sea su hija? Tampoco es que sea imposible, Naida ya es adorable siendo tan pequeña. Cuando crezca, será una gentil señorita, soltera y con un retoño. Aún me gustaría más. Voy a arriesgarme a hacer una suposición más audaz. ¿Y si la otra persona es la verdadera diosa Dendro, Buer, y Naida es solo una rama pura del árbol del mundo? Piensen, Naida es tan pequeña, la otra tiene casi la misma apariencia, pero es mucho más grande. La gran señorita Rukkhadevata, corrompida, se queda parada en el lugar, inmóvil, sin mostrar ninguna intención de atacar, lo cual es muy raro. Ella está muy cerca de Zhongli, y constantemente brotan enredaderas de su cuerpo. Entonces, el disparo resonó, y en un instante, un resplandor de lanza extremadamente largo atravesó rápidamente su cuerpo, desgarrando una gran área de oscuridad. Justo cuando Zhongli pensaba que había matado a su oponente, vio que en el lugar por donde pasó el resplandor de la lanza, cables de color rojo oscuro se reunían rápidamente para formar a la gran señorita Rukkhadevata, y estaba ilesa,
como si ese resplandor de lanza hubiera atravesado una mera ilusión. Al ver esto, la expresión de Zhongli cambió ligeramente e inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Inconscientemente miró en dirección a donde estaba Naida, queriendo regresar rápidamente a su lado, pero desafortunadamente, su figura brilló y atravesó una gran distancia. El escenario a su alrededor cambió rápidamente y pronto aterrizó en una alta montaña. El paisaje familiar frente a él, este es precisamente la montaña Aosang, que se extiende hasta donde alcanza la vista, muy realista. Al llegar aquí, Zhongli no sintió ninguna alegría, sino que se sintió un poco tenso. Solo porque este es un sueño, y un sueño muy inusual. Que Zhongli haya llegado aquí equivale a que el árbol del mundo lo haya teletransportado a cualquier lugar del continente Teyvat. Esto es tanto un sueño como una realidad. Estando aquí, no puede encontrar ninguna manera de romper el sueño, a menos que pueda regresar al lugar donde se encuentra el árbol del mundo. La situación, de repente, se vuelve crítica. Capítulo 150 Cooperación. Sumido en un sueño. La mirada de Zhongli se endureció, se calmó rápidamente y pensó en una solución. Pero, al instante siguiente, a lo lejos, la imagen se distorsionó y monstruos enormes aparecieron de la nada uno tras otro. Sus cuerpos tenían cables de color rojo oscuro que fluían, emitiendo ráfagas de aura oscura. Sin duda, eran monstruos hechos de conocimiento prohibido. Sin dudarlo, en el momento en que aparecieron, corrieron hacia Zhongli. Al ver esto, Zhongli se calmó, movió un pensamiento y un montón de enormes lanzas de roca se condensaron detrás de él, y luego volaron rápidamente hacia ellos como misiles nucleares, cortando el cielo mientras se movían, el cielo y la tierra palidecieron, y un color dorado oscuro surgió hacia adelante como una ola, con gran ímpetu. Solo se escuchó una serie de explosiones, y esos monstruos hechos de conocimiento prohibido se convirtieron en un charco de líquido desconocido de color rojo oscuro, pero al instante siguiente, el líquido desconocido de color rojo oscuro reconstruyó lentamente sus cuerpos. Inmediatamente después, detrás de ellos, aparecieron de la nada monstruos enormes de color rojo oscuro. Al ver esto, Zhongli movió un pensamiento, y un montón de enormes lanzas de roca se condensaron nuevamente detrás de él, un número considerable, pero esta vez, Zhongli no los controló para atacar al oponente, sino que eligió dejarlo simplemente atrapar al oponente. Sabía que cada vez que mataba a una parte de los monstruos hechos de conocimiento prohibido, estos monstruos no solo revivirían, sino que también se volverían cada vez más numerosos. Después de hacer esto, Zhongli eligió calmarse y pensar. En cuanto a regresar al lugar original, estando en un sueño, no había otra manera, solo podía depositar sus esperanzas en Naida. No hay sonido de lucha, el aura del conocimiento prohibido se está volviendo cada vez más densa, parece que al anciano dios de la roca le ha ido mal, ¿habrá entrado en un sueño? ¿Qué debería hacer ahora? Con el escudo de Jade protegiéndola, esos cables de color rojo oscuro no pudieron avanzar más. Naida miró la oscuridad frente a ella y murmuró, sintiéndose involuntariamente nerviosa. Al instante siguiente, Gran Señor Rukkhadevata apareció repentinamente frente a Naida, quien se asustó, casi al mismo tiempo, esas 2 o 3 enredaderas de color rojo oscuro junto a Gran Señor Rukkhadevata tocaron frenéticamente el escudo de Jade, con un sonido de silbido durante la colisión, a veces un destello dorado brillaba, barriendo una parte de la oscuridad, pero esas 2 o 3 enredaderas de color rojo oscuro no temieron, destruyendo el escudo de Jade poco a poco. Al ver esto, Naida estaba a punto de contraatacar. Poseyendo la autoridad del sueño, rápidamente notó un poder familiar. Su rostro cambió, se calmó rápidamente, apretó sus pequeñas manos y comenzó a crear un sueño en una postura de oración, tratando de aislarse de este espacio, pero desafortunadamente, la otra parte también quería teletransportarla a cualquier lugar del continente Teyvat. Así, los dos estaban en una feroz confrontación. Mientras creaba el sueño, Naida seguía pensando en contramedidas. Tenía muy claro que, con su fuerza actual, era imposible enfrentarse al gran señor Rukkhadevata, solo podía salvar su vida a duras penas. Entonces, para superar este nivel, era necesario que Zhongli regresara aquí, porque solo Zhongli podía vencer al oponente, pero el problema volvió a surgir. Para que Zhongli regresara aquí, todavía tendría que enfrentarse al gran señor Rukkhadevata. No es así, debe haber otras formas, no es necesario derrotarla. Naida cerró los ojos y negó con la cabeza, luego su interior se calmó lentamente, pero de repente, una chispa de genio brilló en su mente. Ya sé, debe ser el árbol del mundo. Si destruimos el árbol del mundo,
el anciano señor Geo podría regresar. Después de que este pensamiento se asentara, una marca dorada se iluminó abruptamente en el entrecejo de Naida. Se vieron una serie de enormes lanzas de roca emerger de ella, un total de 12. Eran increíblemente sólidas y todas irradiaban un aura poderosa. Estas 12 enormes lanzas de roca fueron creadas personalmente por Zhongli para Naida no hace mucho tiempo. Inesperadamente, ahora son útiles. Tan pronto como las 12 enormes lanzas de roca se manifestaron, automáticamente protegieron a su dueña. La luz dorada se extendió, disipando rápidamente grandes extensiones de oscuridad. Justo cuando estaban a punto de perforar esas 2 o 3 tenaces enredaderas de color rojo oscuro, recibieron una orden de Naida. Naida usó toda su fuerza para ordenarles que atacaran el árbol del mundo, que lo hicieran a toda costa, incluso si eso significaba autodestruirse. Después de hacer esto, el cuerpo de Naida se estremeció y su rostro se puso pálido, casi cayendo al suelo. En este momento, el escudo de jade que la rodeaba emitió un crujido, pero antes de que el escudo pudiera romperse, la propia Naida fue teletransportada a algún lugar del continente Teyvat. Abandonar la creación de sueños y elegir ordenar a las lanzas de roca que atacaran el árbol del mundo, no creía que fuera una decisión equivocada. Las 12 enormes lanzas de roca irradiaban un poder aterrador, como un arco iris, y en el intervalo antes de que Naida fuera teletransportada a otro lugar, ya habían llegado a la base del árbol del mundo de color rojo oscuro. Obedeciendo las órdenes, una tras otra cayeron sin dudarlo, bombardeando sin cesar, sin importar la autodestrucción. Rápidamente atravesaron una gruesa capa de cables de color rojo oscuro en la superficie, haciendo que todo el árbol del mundo se tambaleara. En ese instante, Zhongli, que estaba en la montaña Aosang, finalmente regresó, teletransportado de vuelta. No se sorprendió, porque ahora se había dado cuenta de que, desde el principio, su objetivo no debería haber sido la gran señorita Rukkhadevata, sino el árbol del mundo. No solo Zhongli, sino también Naida, que acababa de ser teletransportada, también regresó. Parece que aposté bien. Mirando las cosas familiares frente a ella, Naida no pudo evitar sentirse aliviada, su pecho subiendo y bajando, sus labios ligeramente fruncidos, revelando una sonrisa. Mientras tanto, Zhongli, sin detenerse, fijó su mirada y, antes de que la gran señorita Rukkhadevata pudiera teletransportarlos de nuevo, activó la regla suprema del tiempo. El lugar era como un lago, congelado instantáneamente. La gran señorita Rukkhadevata estaba inmóvil, como un cordero listo para ser sacrificado. Desafortunadamente, Zhongli no volvió a atacarla. Trasladó su mirada, enfocándose en el árbol del mundo, y dijo fríamente: el cielo decreta el advenimiento de la tierra. Capítulo 151. Pasando por el reino secreto. Se escuchó un sonido de desgarro en el espacio. Con la rápida caída de una gigantesca estrella celeste de color dorado oscuro, el árbol del mundo, rebosante de hermosos tonos, fue instantáneamente destruido, aniquilado en la nada. Después de que el árbol del mundo fue destruido, la gran señorita Rukkhadevata, condensada a partir del conocimiento prohibido, también se desvaneció lentamente en el mismo lugar. Todos los cables negros y rojos desaparecieron. Este espacio estuvo en silencio durante 1 o 2 segundos completos. Ah, felicitaciones, han superado con éxito el dominio secreto mundo, olvídame. Ah, felicitaciones, han reclutado con éxito a la gran señorita Rukkhadevata, Buer. Ah, felicitaciones, han obtenido el derecho de reclutamiento autónomo, tienen derecho a reclutar a todas las criaturas en el dominio secreto, sin límite de cantidad. El sonido del juego resonó, lo que significaba que Zhongli y Naida finalmente habían superado este dominio secreto. Gran señorita Rukkhadevata, ¿quién es exactamente? También se llama Buer, pero, yo soy Buer, solo hay un dios dentro, ¿podría ser qué? Naida, con un dedo índice tocando ligeramente sus labios, fijó su mirada, sumiéndose momentáneamente en la reflexión. Pero después de pensar un momento, negó con la cabeza: en lugar de conjeturar aquí, sería mejor preguntarle personalmente a la gran señorita Rukkhadevata, que también se llama Buer, para obtener la verdad. Pensando en esto, su pecho se agitó, sintiéndose a la vez nerviosa y expectante. Mientras que Zhongli, que estaba a su lado, estaba a punto de decir algo, su rostro cambió y rápidamente abandonó el dominio secreto. Afuera, cuando el primer sumeruano apareció, un perro sabueso del reino bestial olió un olor desconocido y rápidamente se acercó a él, sin dudarlo, le propinó una garra despiadada. Si este sumeruano fuera alcanzado por esta garra,
Se podría imaginar la escena siguiente, pero una capa de escudo dorado oscuro bloqueó esa garra a tiempo. Zhongli apareció, al ver esta escena, no pudo evitar suspirar aliviado. En este momento, todavía estaban en el mapa limitado en el tiempo del reino de Caenria. Este lugar ya había sido ocupado por completo por los Estados Unidos, con una crisis ilimitada. Si hubiera salido un poco más tarde, me temo que el sumeruano recién resucitado habría muerto una vez más. La mirada de Zhongli se volvió severa, con un movimiento de su mano, una tras otra, barreras de jade protegieron firmemente sus cuerpos. Aquí, sujeto a las restricciones de las reglas, no podía usar su poder para eliminar a estos feroces perros sabuesos del reino bestial frente a él, pero podía bloquear sus ataques. La ofensiva del enemigo se volvió aún más intensa. Al momento siguiente, Zhongli comenzó a buscar a esa gran señorita Rukkhadevata. Con una ligera mirada, descubrió a la gran señorita Rukkhadevata entre la multitud. ¿Quién será, y qué relación tiene con Buer? Murmurando, Zhongli comenzó a reflexionar. Estamos vivos, no es un sueño, el dios Dendro también está aquí, ganamos, sobrevivimos a esa catástrofe oscura. No estaremos en un sueño, ¿verdad? Recuerdo claramente que un guardián de las ruinas pisoteó mi cuerpo sin piedad. Tal vez hemos resucitado, en cualquier caso, es bueno poder respirar aire fresco, esperemos y veamos qué dice el dios Dendro. Espera, ¿qué son esos feroces perros sabuesos del reino bestial a nuestro lado? Y ese señor que parece tan introvertido y sereno no muy lejos, ¿fue él quien nos ayudó a bloquear sus ataques? Se escucharon voces de confusión, y la escena se volvió animada por un momento. En ese momento, se produjo una fluctuación en el espacio, y una figura verde llena de vitalidad apareció junto a Zhongli, era Naida. La segunda levantó la vista y, al descubrir a la gran sabia Rukkhadevata, sintió un vuelco repentino en su interior, su corazón latió con fuerza, como si algo en lo profundo de su ser se hubiera activado. No sabía por qué, pero en ese momento, Naida sintió unas inmensas ganas de llorar. A pesar de no conocer a la gran sabia Rukkhadevata, deseaba abrazarla con todas sus fuerzas. Esta sutil conexión era indescriptible. Buer, creo que deberíamos volver. Echando un vistazo a su alrededor, la ofensiva enemiga se intensificaba. La mirada de Zhongli brilló con una luz aguda y, con un simple gesto, todos los presentes desaparecieron del reino limitado de Caenria. Afuera, dentro de Liyue, una tras otra, las figuras reaparecieron. Uf, ¿cómo es posible? Estoy viva. ¿No es un sueño? ¿Acaso ha habido algún cambio en el árbol del mundo? Pero, al parecer, no puedo conectar con él. ¿Qué ha ocurrido exactamente? Ella, me pregunto cómo estará ahora. Seguro que es excepcional. Sin la contaminación del conocimiento prohibido, Sumeru mejorará gradualmente. A medida que los recuerdos regresaban, los labios de la gran sabia Rukkhadevata se movieron ligeramente, contemplando sus pálidas manos con una expresión atónita. De pronto, miró a su alrededor y, al ver esa figura familiar, se quedó perpleja. A pesar de la distancia que la separaba, la conexión entre ella y Naida era muy especial. El rostro de la gran sabia Rukkhadevata se suavizó, mirando a Naida y esbozando una sonrisa. Aún recordaba la última vez que se habían visto. Por desgracia, después de ese encuentro, llegó la despedida eterna. En ese momento, Naida también la observaba, sonriendo levemente y llorando al mismo tiempo. Sin saber si reía o lloraba, Naida no pudo reprimir la explosión de emociones en su interior y caminó lentamente hacia la gran sabia Rukkhadevata. Nos hemos visto antes, ¿verdad? No, quizás no solo nos hemos visto. Aunque no te recuerdo, no puedo evitar querer estar cerca de ti. Esta sensación es como la de una hija pródiga que se encuentra con su madre, es muy reconfortante. Naida se detuvo, con los ojos llenos de lágrimas, y continuó en voz baja. Tú conoces muy bien la relación entre nosotras, ¿verdad? Supongo que tú eres la verdadera diosa Dendro. No has cambiado nada, pequeña, muy adorable. La gran sabia Rukkhadevata murmuró suavemente, agachándose y mirando a Naida con ternura, y continuó. Tienes razón, yo soy la verdadera diosa Dendro, pero tú también lo eres. En realidad, existe una profunda conexión entre nosotras. Tú fuiste una rama pura del árbol del mundo, y yo misma te arranqué para que me sustituyeras en el gobierno de Sumeru. Una rama pura, entonces, en ese momento, tú y el árbol del mundo eran uno solo. Si el árbol del mundo fue contaminado por el conocimiento prohibido, entonces tú también fuiste contaminada. En un acto desesperado,
te sacrificaste para que Sumeru volviera a la normalidad. Tu rastro fue borrado, y no hay ningún registro de ti en el árbol del mundo, por lo que todos te olvidaron. Naida se tocó los labios con un dedo, con los ojos algo enrojecidos, y dijo: ¿Es eso lo que supongo, verdad? Esa es la verdad. Al limpiar el conocimiento tabú residual, me perdí a mí misma, quedando solo un poco de conciencia. Desafortunadamente, integrada con el conocimiento tabú y el árbol sagrado, el problema nunca se resolvió hasta que llegaste al interior del árbol sagrado y eliminaste ese último vestigio de conocimiento tabú. Sumeru volvió a la normalidad y yo, por fin, fui liberada. La gran señora Rukkhadevata miró los brillantes ojos llenos de sabiduría frente a ella y pronunció estas palabras con total serenidad, como si sacrificarse para salvar el árbol sagrado y todo Sumeru fuera lo más natural del mundo. Capítulo 152. El gran rey del árbol de la caridad y el pequeño rey de la hierba de la suerte. Pero, tú claramente, fuiste olvidada por el mundo, esta forma de partir es demasiado cruel, ¿no debería ser así? Naida decía, mientras giraba lentamente la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, esta apariencia hacía que uno quisiera amarla aún más. Todo eso quedó atrás, ahora estoy sana y salva frente a ti, y he vuelto a ver este mundo familiar. Si no hubiera hecho eso, el conocimiento prohibido no podría haber sido eliminado por completo. A partir de entonces, en Sumeru, además de las incesantes tormentas de arena, las epidemias y los desastres serían cada vez más frecuentes. Si fueras yo, también lo harías, ¿verdad? La gran señor Rukkhadevata miró a Naida con dulzura. Yo, no he hecho lo suficiente, ni mucho menos. Como diosa de Sumeru, todavía tengo mucho que aprender. Si llegara ese día, también podría lograrlo, para demostrar mi valía. La mirada de Naida se volvió gradualmente firme y asintió con fuerza. Eso es correcto, estoy tranquila teniéndote a ti. Sumeru, bajo tu gobierno, seguramente mejorará cada vez más. Por cierto, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Todo lo relacionado contigo desapareció, tengo mucha curiosidad. Los ojos de Naida se iluminaron, preguntando con curiosidad. Mi desaparición se debió, naturalmente, a la eliminación del conocimiento prohibido, y el conocimiento prohibido fue provocado por mi amiga, Akernar, en su búsqueda de un tipo de técnica prohibida. Debido al conocimiento prohibido, no solo perdió la vida, sino que tampoco logró lo que quería, y el árbol del mundo también fue contaminado por él. ¿El daño era cada vez mayor? No podía permitir que siguiera causando estragos. Para eliminar por completo el conocimiento prohibido, incluso cuando el cielo ordenó a los 7 dioses ir al reino de Caenría, yo no fui, me quedé en Sumeru agotando mi poder divino para eliminarlo, pero lamentablemente, no lo logré. Al final de su discurso, la gran señor Rukkhadevata negó con la cabeza, con un toque de tristeza en sus claros y hermosos ojos. Así que era así. Por cierto, después de haberte contado tantas cosas, todavía no tengo claro cómo revivimos yo y ellos. ¿No has sacrificado nada por ello, o es por causa de Morax? Mientras hablaba con Naida, la gran señor Rukkhadevata naturalmente notó a Zhongli. Como una de las primeras diosas, la gran señor Rukkhadevata estaba muy familiarizada con el aura de Zhongli, por lo que tenía muchas suposiciones en mente. Sí y no. Sin la ayuda del anciano dios de la roca, con mi fuerza sola, no podría haberlos revivido. A través de esta experiencia, también he aprendido mucho. No se sabe cuándo, la expresión de Naida ya había vuelto a la normalidad, y las lágrimas en sus ojos habían desaparecido hacía tiempo. Ya que quieres saber la situación actual del continente de Teyvat, entonces te lo contaré yo, pero, prepárate mentalmente, porque algunas cosas te resultarán increíbles. Ah, y me llamo Naida, la última vez nos conocimos muy rápido, esta vez quiero saber más sobre ti. Naida agitó su pequeña mano hacia la gran señor Rukkhadevata, con una dulce sonrisa en su rostro. Sí, Naida, hola. Al escuchar esto, la gran señor Rukkhadevata asintió, mentalizándose para lo que iba a escuchar. Luego, Naida comenzó a contarle a la gran señor Rukkhadevata la situación actual del continente de Teyvat, con un lenguaje claro y mucha seriedad. ¿Qué está pasando? Esa niña se parece mucho a la diosa menor, parece que la forma en que luce al crecer es como la diosa menor. Durante la guerra de Caenría, los habitantes de Sumeru que murieron por la calamidad oscura, naturalmente, no sabían de la existencia de la pequeña Kusanali. ¿Aún no lo entiendes? La gran señora Rukkhadevata se fue para siempre al eliminar el conocimiento prohibido, pero no sé por qué, ahora,
ha revivido junto a nosotros, y esa niña, es la nueva deidad dentro de Sumeru después de la calamidad oscura. Entonces, ¿eso significa que Sumeru tiene dos deidades dentro? Me pregunto cómo estará Sumeru ahora. Antaño, Sumeru estaba custodiada por 3 dioses. Después de una larga conversación. Así que han pasado tantas cosas. Cuando reviví, no pude contactar con el árbol sagrado y ya tenía un mal presentimiento, pero no esperaba que fuera tan grave. La gran señora Rukkhadevata frunció el ceño ligeramente, sacudió la cabeza y suspiró. Sin embargo, creo que todo tendrá una solución, siempre y cuando nadie se rinda. Después de una pausa, miró a Naida y dijo con seriedad. Naida, entonces, lo siguiente será tu viaje, ¿verdad? Tu periodo de crecimiento fue demasiado corto, no estás familiarizada con las habilidades relacionadas con la autoridad de los sueños, y además, estuviste encarcelada en el Palacio Alcázar Sarai durante 500 años. Después de que me fui, no esperaba que la academia se convirtiera en esto. Sí, estoy haciendo preparativos para ello, pero en aproximadamente medio mes, mi fuerza podría no aumentar mucho, y cuando llegue el momento, es posible que tenga que molestar mucho al antiguo dios Geo. No quiero ser una carga. Naida apretó los puños, sus ojos se agudizaron y en su rostro se pudo ver la majestad propia de una deidad. No importa, la ayuda mutua entre los 7 dioses es lo correcto. Buer, ¿cuánto tiempo sin verte? No esperaba que te fueras de esa manera para ayudar a Amón y al pueblo de Sumeru a eliminar el conocimiento prohibido. Por supuesto, más aún, asumiendo la responsabilidad de proteger el árbol sagrado, la seguridad del continente de Teyvat es más importante. En ese momento, Zhongli se acercó, saludó y dijo con calma. Morax, ¿cuánto tiempo sin verte? No esperaba enterarme por Naida de que estás vagando por el mundo mortal con el nombre de Zhongli, un mortal. Esto no se parece en nada a ti antes, desde que la diosa de las flores se fue, Sumeru ha sufrido muchos cambios. Después de esa reunión de los 7 dioses, tú y yo no nos hemos visto en mucho tiempo. Deseo comprar flores de osmanthus para acompañar el vino. Si no hubiera sucedido aquello, con ustedes 3 aquí, el futuro de Sumeru seguramente sería cada vez más próspero. La mirada de Zhongli se hizo profunda, y una pizca de tristeza apareció inadvertidamente entre sus cejas. Capítulo 153 Objetivo común. Esta frase tocó el corazón de la gran señorita Rukkhadevata, haciéndola guardar silencio. Después de sentir sus emociones, Naida entreabrió los labios, queriendo decir algo, pero sin poder pronunciar palabra. Después de un momento, un brillo surgió en sus ojos. Gracias a las reglas de este lugar, y con vuestra ayuda, he logrado revivir. Entonces, ellos también podrían volver a mi lado. Sí, así es. Pase lo que pase, estaré a tu lado. Trabajaremos juntos, y el futuro de Sumeru, que construiremos juntos, sin duda será cada vez mejor. Naida entrecerró los ojos y sonrió levemente, asintiendo. No solo el futuro de Sumeru, el futuro de todo Teyvat depende de los esfuerzos de todos. Este hermoso mundo debería evolucionar con el tiempo, en lugar de ser manipulado a voluntad por fuerzas desconocidas. Por supuesto, esta misión recae principalmente en los 7 arcontes. Mientras decía esto, Zhongli miró profundamente a la gran señorita Rukkhadevata. Buer, tu llegada añade una esperanza al próximo viaje de Naida. Tú eres la diosa Dendro, pero Naida también lo es. Tal vez, ambas participéis en este viaje, y especialmente en situaciones especiales, al cuidaros mutuamente, las probabilidades de éxito aumentarán un poco. Sí, ojalá sea así. Si es posible, preferiría ser yo la elegida. La gran señorita Rukkhadevata asintió, las palabras de Zhongli la animaron mucho. Entonces preparaos bien. Por cierto, la decisión de su destino queda en tus manos. Liyue tiene lugares suficientes para alojarlos, y como Sumeru aún no está completamente abierto, supongo que, aparte de Liyue, Mondstadt e Inazuma no se opondrán a acogerlos. Avísame cuando lo tengas decidido. Después de decir esto, Zhongli se dio la vuelta y se marchó, dejando solo a la gran señorita Rukkhadevata y a Naida discutiendo sin cesar. Después de la discusión, la gran señorita Rukkhadevata se dirigió a todos, respondiendo a sus dudas. El tiempo pasó volando y la densa noche llegó. Zhongli trajo a un nuevo amigo. Utao y Iki ya no se sorprendieron, solo notaron que la gran señorita Rukkhadevata, al igual que Gizón, era accesible y una hermana mayor amable y hermosa. Alrededor de la gran mesa, ahora llena de gente, incluso Gizón, muy ocupada en la fábrica de roca negra, había llegado corriendo.
Se sentó al lado de la gran señorita Rukkhadevata, sonriendo de oreja a oreja. Las dos chicas no se sabe qué cosa divertida estaban discutiendo. Sobre la mesa, una abundante comida, preparada para celebrar el regreso de la gran señorita Rukkhadevata. Ejem, hay invitados, pero nadie dice nada, ¿verdad? Entonces, la directora se encargará de abrir la conversación. Utao se aclaró la garganta, se puso de pie con compostura, tomó la taza de té frente a ella y brindó por la gran señorita Rukkhadevata. Jeje, hermana Buer, bienvenida de nuevo. Utao brinda por ti. Hasta que Sumeru esté completamente abierto, siéntete libre de vivir en Liyue. El amigo de Zhongli es mi amigo, y mucho más si es un arconte que carga con una misión especial. La funeraria Wanseng, e incluso todo Liyue, te tratarán con amabilidad. Así que, si necesitas ayuda con algo, dímelo. Yo te ayudaré, y Zhongli también te ayudará. Sí, gracias, Utao. Me siento segura viviendo en Liyue. Después de chocar las copas, la gran señorita Rukkhadevata bebió de un trago el vino de la copa y luego sonrió, alargando la mirada, moviendo la vista hacia la profunda noche, diciendo: comparado con Liyue en la antigüedad, ahora es más animada y próspera. El entusiasmo de la gente de Liyue por los forasteros nunca se agota. Entrar aquí te hace sentir seguro, pero, no sé por qué, siempre siento que falta algo, tal vez sea porque estoy un poco inquieta. Al conocer a Utao, le pareció muy vivaz y adorable, y su ingeniosa personalidad le encantó. Buer, no pienses tanto, ven, yo también brindo por ti. Sí, Guisón. Después de que ambos chocaron las copas, se miraron el uno al otro. Guisón, no esperaba que tuviéramos la oportunidad de volver a vernos. Liyue y Sumeru son vecinos, y antes de la guerra de los arcontes, nuestros dioses mantenían relaciones amistosas. Es una lástima que la guerra de los arcontes llegara tan repentinamente. En Liyue, la guerra fue particularmente intensa. Ese trono no podía ser alcanzado por dioses como nosotros, y tú, Guisón, eras débil y gentil. Aunque estabas del lado de Morax, nunca dañaste a las fuerzas enemigas, pero aquella vez, al quedarte sola en Willy Plans, ¿fuiste atacada y asesinada por un dios? Al escuchar esta noticia, la diosa de las flores y yo, que estábamos lejos en Sumeru, sentimos mucha lástima. Mirando el hermoso rostro de la persona frente a ella, la gran deidad Rukkhadevata recordó el pasado y no pudo evitar sacudir la cabeza. Los dioses tienen derecho a competir por los 7 tronos, pero solo los vencedores tienen la esperanza de sentarse en el trono. Por eso, los dioses luchan entre sí, esperando ser el último en reír, y los dioses más débiles, aunque no participan en la guerra, tienen derecho a competir por el trono. Para evitar accidentes, los dioses débiles suelen ser eliminados por los dioses más fuertes en primer lugar. Una vez que estalla una guerra, siempre hay bajas, pero tampoco esperaba que la que muriera ese día fuera yo, repentinamente. Por un momento, fui como un humano débil e indefenso, la muerte estaba tan cerca, pero no pude hacer nada significativo. Sin embargo, después de mi muerte, parece que mucha gente me recuerda. Poder ser reconocida así, la muerte no da tanto miedo. Guisón sonrió, sin mostrar ni un rastro de tristeza en su rostro. Sí. Al escuchar la respuesta de Guisón, la gran deidad Rukkhadevata se sintió muy satisfecha. Conversar con una mujer así te permite obtener muchas cosas. Buer, hermana, Iki también brinda por ti, te deseo un viaje exitoso a ti y a la hermana Naida, y les deseo un pronto regreso a Sumeru. Iki estaba sentada en el taburete, mostrando solo su cabeza, luciendo muy adorable. Ella tomó un sorbo de leche, con blanco en su boca. Sí, gracias Iki, te deseo felicidad todos los días, si necesitas algo en este tiempo, puedes buscarme. Sobre el pasado de Iki, la gran deidad Rukkhadevata se enteró por Utao. Aunque la Iki actual ha vuelto a la normalidad y no es diferente de un humano normal, al pensar en su pasado, con la sabiduría y la meticulosidad de la gran deidad Rukkhadevata, es fácil empatizar con ella, y sentir pena por su destino. Sí, precisamente, la hermana Guisón está muy ocupada en este momento, si Iki tiene tiempo, vendrá a jugar contigo. Iki asintió con fuerza, sintiéndose muy feliz por dentro. Trabajemos juntas. Naida levantó la taza de té frente a ella y sonrió a la gran deidad Rukkhadevata. No hubo palabras adicionales, porque ambas podían sentir los pensamientos de la otra. Sí, trabajemos juntas. Al día siguiente, en la zona de Willy Plans. Naida, no puedo asegurar si te acompañaré en el próximo viaje, e incluso si lo hago,
los peligros ocultos en el camino son aún desconocidos. Por lo tanto, durante este tiempo, mi principal objetivo será aumentar al máximo tu poder. ¿Cuánto sabes sobre los sueños? ¿Y cuántos tipos de habilidades oníricas posees? Si te es posible, podrías demostrarlas para que vea hasta dónde has crecido. La gran señorita Rukkhadevata miró a Naida con seriedad, y dijo lentamente: sí, todo está bien. Tras decir esto, Naida apartó la mirada, la fijó con determinación y sus ojos brillaron con luz verde. Una leve ondulación se produjo en el ambiente. La gran señorita Rukkhadevata cambió su expresión, al percibir que una poderosa energía mental formaba rápidamente un dominio. Al intentar prestar atención a otra cosa, se dio cuenta de que ya había entrado en un sueño. Y Naida, sin distraerse en lo más mínimo, ya estaba creando toda clase de cosas en el sueño. Capítulo 154. Batalla contra mi antiguo yo. Observando a lo lejos las anomalías en la llanura de Willy, Zhongli retiró la mirada, sin la menor perturbación. Tras cumplir la petición de Naida, debía proseguir con su siguiente objetivo. Cerrando los ojos por un instante, con un pensamiento, múltiples imágenes dinámicas aparecieron ante él. Rápidamente seleccionó una de ellas. Y su figura comenzó a desvanecerse. Así es, esta vez también desafiaría a los dioses demoníacos dentro de Liyue, aunque, para ser precisos, desafiaría a todos los dioses demoníacos dentro de Liyue, incluyéndose a sí mismo y a Azdaa. Los 7 arcontes han regresado, pero actualmente solo él tiene la fuerza para desafiar y vencer a tantos dioses demoníacos. Y al superar esta prueba, el juego del destino nacional le otorgará como recompensa el corazón de Dios Geo. Así es, el objetivo de Zhongli es claramente ese corazón de Dios. Está ansioso por ver qué efectos tiene. El cielo era azul celeste, la tierra verde esmeralda, el océano estaba en calma y el paisaje terrestre era visible en su totalidad. Solo algunas figuras feroces estaban esparcidas por todas partes. Sus cuerpos eran enormes, se establecían en sus propios territorios y poseían un poder divino nada despreciable. Eran dioses demoníacos poderosos. De repente, un zumbido resonó y el espacio se onduló al descender. En el instante en que llegó, Zhongli sintió innumerables conciencias divinas que se abalanzaban sobre él. En este espacio, los dioses demoníacos poseen conciencia propia. Su repentina llegada era un enigma, amigo o enemigo. Era imposible de discernir, por lo que la mayoría mantenía una actitud de observación. Sin embargo, Zhongli no quería hacer amistad con ellos. Su propósito al llegar aquí era solo uno: aniquilarlos a todos y luego superar la prueba. Con su objetivo claramente definido, la mirada de Zhongli se enfrió un poco. Su armadura divina apareció de repente y su poderosa conciencia divina dispersó directamente las conciencias que habían venido a investigar, mostrando una profunda hostilidad. Su fuerza no era débil, no necesitaba fingir debilidad para luego emboscar. Tras esta acción, miró a lo lejos, comenzando a buscar una figura. En ese momento, sobre la tierra, en el océano, en montañas peligrosas, los rostros de todos los dioses demoníacos cambiaron, sus miradas se volvieron muy cautelosas y la ira ardía en su interior. ¿Quién es este dios demoníaco desconocido? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que quiere? Esta fuerza parece ser problemática. Espera, el aura en su cuerpo se parece un poco a la de Morax. En un instante, este pensamiento surgió en la mente de varios dioses demoníacos. Como no se había transformado, la aparición de Zhongli provocó que muchos dioses demoníacos adivinaran en silencio, sin saber la verdad. Morax, ¿quién dirías que es? Parece albergar una profunda hostilidad hacia Liyue. Hace un momento, solo lo investigamos un poco y él simplemente dispersó nuestra conciencia. En la antigua llanura de Willy, vasta y extensa, Azdaa, en su forma original, miraba a Zhongli en el cielo distante, con una mirada llena de ira. En su hombro izquierdo, a la misma altura, había un humano con forma de dragón, una de las encarnaciones de Morax durante sus conquistas en la antigüedad. Al oír esto, Morax no dijo nada, solo miró directamente a Zhongli en la distancia, pensando en una estrategia. No sabía por qué, pero sentía que el otro era familiar, aunque no lo había investigado hace un momento. HMPH, no importa, descender sobre Liyue y atreverse a ser tan arrogante, Morax, ¿por qué no dejas que le dé una lección? La frase no terminó. A lo lejos, la figura de Zhongli brilló instantáneamente, como un meteoro dorado oscuro, lanzándose directamente hacia Willy Plants. Ante el asombro de los dioses demoníacos, solo se escuchó una explosión, y toda Willy Plants, como una isla,
se hundió lentamente. Cuando Azdaa presintió algo malo, su enorme cuerpo fue repelido directamente y luego cayó al océano. Sobre la Willy Plans hundida en el mar, se levantó una gran cantidad de polvo, lo que dificultó ver la situación en el interior por un momento. Después de un rato, el polvo se dispersó. Solo entonces se vio que, no se sabe cuándo, ambos sostenían lanzas largas en sus manos. Pero lo que sorprendió a los dioses demoníacos fue que las lanzas largas que sostenían eran exactamente iguales. Solo que, en este momento, sus estados eran muy diferentes. Uno parecía un poco avergonzado, con una expresión extremadamente solemne, mientras que el otro tenía una expresión tranquila. En aquel entonces, Morax era de hecho incomparablemente poderoso, mostrando repetidamente su aspecto asesino, suprimiendo y matando a varios dioses demoníacos. Pero, el Morax de ahora es aún más poderoso. En un solo encuentro, Zhongli probó su antigua fuerza. Aunque fue él quien atacó y el oponente quien defendió, Zhongli estaba muy familiarizado con su antiguo yo. ¿Quién eres? ¿Por qué tú también tienes una lanza de la conquista? Creo que esta es la primera vez que nos vemos, y también la primera vez que vienes a Liyue, ¿verdad? Preguntó el Morax, repelido con una expresión tranquila. Aparentemente tranquilo como el agua, pero en su interior se agitaba como las olas. Solo él mismo conocía mejor su fuerza. Dentro de Liyue, aparte de su amigo Azdaa, ningún otro dios demoníaco era su oponente. Y este extraño dios demoníaco pudo repelerlo tan fácilmente. Vagamente, sintió que se avecinaba una gran crisis. ¡Ataca! Zhongli miró al oponente y dijo con indiferencia. En ese instante, no pudo evitar perderse por un momento. Su yo del pasado, de pie frente a él, era como un espejo, como la infancia de la humanidad, digno de ser recordado. Al escuchar estas palabras, la mirada del Morax se volvió cada vez más fría. Su mano derecha continuó ejerciendo fuerza, apretando la lanza de la conquista. Obviamente, el significado del oponente ya era muy claro. Esta batalla entre los dos era inevitable. Detrás de él estaban Liyue, sus amigos. Era imposible para él rendirse. Al instante siguiente, su aura se disparó varias veces, bañándose en luz dorada. La lanza larga temblaba violentamente, y un silbido resonante emanaba continuamente. Capítulo 155 El corazón del dios Geo, parte 1. En un instante, el cielo y la tierra cambiaron de color, como si el abismo oscuro hubiera descendido. Desde esa oscuridad, un resplandor dorado brilló, y tras Morax, una gigantesca sombra de dragón dorado se elevó, volando y danzando, mientras una multitud de enormes lanzas de roca flotaban en el aire, acumulando una formidable fuerza de ataque. Él mismo, además, reveló su verdadera forma, un cuerpo colosal comparable al de Azdaa. Si tuvieran la misma fuerza, el viejo y su yo del pasado seguramente tendrían una pelea igualada, pero ahora, ni qué decir tiene, el viejo gana seguro. Sí, siempre y cuando uses las dos reglas supremas del tiempo y el espacio, es relativamente fácil vencer a tu yo del pasado. Pero, parece que el viejo quiere tener un pequeño enfrentamiento con su yo del pasado, supongo que no quiere que esta batalla termine de una manera tan aburrida. Esta escena también estaba siendo observada por el resto de los dioses demoníacos en Liyue. Morax, realmente se ha encontrado con un enemigo poderoso esta vez. ¿Acaso tienen algún tipo de rencor? Apenas apareció, lo enfrentó directamente. Sí, Morax, es derrotado. ¿Qué hará ese dios demoníaco desconocido a continuación? El dios demoníaco del bien y del mal no mostraba cambios en su rostro, pero en ese momento, su corazón se tensó, observando fijamente el frente, sin atreverse a perderse ni un solo detalle. Si la diferencia de fuerza entre Morax y su oponente era demasiado grande, y caía en desventaja en un instante, él intervendría para ayudarlo. HMPH, Morax, también tiene su día. Ese tipo lo enfrentó sin dudarlo. No puedo perderme esta pelea. La observaré detenidamente, tal vez pueda traerme algunos beneficios. Interesante. El dios demoníaco del mar emergió con la mitad de su cuerpo fuera del agua, observando la escena con interés, mientras vigilaba los alrededores. En caso de peligro, se sumergiría instantáneamente en el fondo del mar. Morax, entiendo tu situación actual. En cualquier caso, da lo mejor de ti. Si eres derrotado, iré a ayudarte. Azdaa, tras caer al mar, no movió su colosal cuerpo, y observó la escena junto con los demás dioses demoníacos. Los dioses demoníacos, temerosos, observaban la batalla desde la distancia.
Al instante siguiente, innumerables lanzas de roca enormes aparecieron también detrás de Zhongli, cada una emanando un poder considerable. Miró a Morax, como si ambos tuvieran una conexión telepática. Con un pensamiento, las lanzas de roca detrás de él salieron disparadas al instante, generando estallidos sónicos. Las enormes lanzas de roca chocaron entre sí, con un estruendo ensordecedor. Sin embargo, el poder de las lanzas de roca condensadas por Zhongli con el elemento Geo era ligeramente superior, aunque no por mucho, ya que, en cuanto al grado de comprensión de las leyes Geo, él y su yo del pasado estaban casi a la par. En cuestión de segundos, la situación se volvió increíblemente caótica. Una vez que las lanzas de roca se agotaron, ambos se miraron a los ojos. Sin más palabras, comenzaron a luchar al instante, lanza tras lanza, sacudiendo el cielo y la tierra. Las sombras doradas de las lanzas hendían montañas y dividían ríos constantemente, dejando marcas impactantes en la tierra. Los dioses demoníacos observaban la escena en constante cambio, con expresiones aterradoras. Algunos de los dioses demoníacos más débiles incluso cedieron sus territorios, temiendo que las ondas de energía generadas por su batalla los alcanzaran. Tras cientos, incluso miles de asaltos, con un sonoro pum, una larga lanza bloqueó el ataque. Morax retrocedió miles de metros a toda velocidad, y tras estabilizarse, observó a Zhongli con rostro solemne. Una sensación de impotencia surgió en su interior. No sabía por qué, pero al ver la expresión relajada del otro, sentía que no estaba mostrando toda su fuerza. Ante esta idea, Morax buscó con la mirada a sus viejos amigos, y tras echarles un vistazo, su corazón se calmó rápidamente. Aunque fuera superado, daría lo mejor de sí. De repente, una marca similar a un geosigil surgió de su cuerpo, revistiendo su enorme figura con un brillo dorado. Una fuerza inmensa fluyó rápidamente hacia la lanza de la conquista, y las poderosas leyes Geo emanaron a varios kilómetros a la redonda, intimidando a cualquiera. Al ver esto, Zhongli reconoció la situación de inmediato. El otro estaba a punto de usar toda su fuerza para probar su poder. Por un instante, Zhongli sintió como si un fuego ardiente consumiera su interior. Al enfrentarse a su antiguo yo, el espíritu de lucha indomable de su juventud se encendió de nuevo. Zhongli sabía que este ataque del otro era extremadamente poderoso, y si usara las reglas celestiales, no sería difícil detenerlo, pero no lo hizo. Al igual que Morax, también eligió responder con el mismo movimiento. Al observar los movimientos de Zhongli, tan naturales, tan familiares, Morax llegó a pensar que estaba soñando. Sin embargo, la pérdida constante de fuerza en su cuerpo lo mantenía despierto. Apretó los dientes y continuó enviando energía, y el aura de su campo circundante provocó diversas anomalías. Finalmente, tras unos segundos, en el área donde ambos se enfrentaban, se había formado una atmósfera caótica especial, que cubría cientos de kilómetros, como una especie de escudo de energía. La lanza de la conquista frente a ambos se bañaba en luz dorada, como si de repente hubiera crecido decenas de metros. Emitía un poder asesino de dioses. Un ligero sonido resonó al perforar el vacío, dejando una serie de imágenes borrosas en su trayectoria, con una velocidad aterradora. En un instante, chocaron entre sí, emitiendo una luz dorada cegadora, y la escena se volvió caótica. Un boom resonó, y la aterradora energía se extendió en círculos, cubriendo instantáneamente toda la llanura de Willy. La situación en el interior dejó a todos los arcontes atónitos, incapaces de comprenderla. Frente a estos dos guerreros absolutos, no podían intervenir en absoluto, sino que se limitaban a ser espectadores. No es bueno, Morax está en peligro. El rey dragón Azda miró a lo lejos, y su mirada se fijó. Antes de que terminara de hablar, su enorme cuerpo desapareció en un instante, entrando rápidamente en esa caótica zona.